pues, sinceramente, a mí no me sienta bien que alguien venga a tomar una actitud de profesor, una actitud de autoridad, y que lo haga al mismo tiempo que reproduce falsedades, mitos o simplemente interpretaciones erróneas del pensamiento de un autor, ¿no? Sobre todo un autor de filosofía, que es el ámbito donde tanto Yankel como yo nos desenvolvemos y que es aquello que nos interesa no únicamente por lo bonito que es, sino en cierta manera porque es nuestra carrera académica que hemos elegido, ¿no? Pues Que Rusarín exhibe todos los excesos de confianza de un estudiante primerizo de filosofía, ¿no? Con todos los riesgos, ¿no? Que esto implica de malinformar a una audiencia de por sí desinformada o que no está formada en filosofía, ¿no? uno tiene derecho a expresar el aprecio que tiene por la filosofía. Definitivamente todos tenemos derecho a decir, esto me gusta, esto me interesa, esto me gustaría aprender más, pero no creo que sea algo conducente a incentivar a la gente a aprender más de filosofía si lo que haces es desinformarlos. Dos filósofos corrigen la interpretación de Rusarín sobre la dialéctica de Hegel, resaltando la reproducción de errores desde una postura de autoridad. La lectura rigurosa y adecuada de filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel es fundamental para evitar malas interpretaciones y errores graves en el entendimiento de sus obras. Hegel, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía idealista alemana, desarrolló un sistema filosófico completo que abarca desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la política y la historia. Comprender a Hegel requiere un enfoque meticuloso y una disposición para sumergirse en sus escritos densos y a menudo difíciles de seguir. La estructura dialéctica de su pensamiento, que implica la superación de contradicciones a través de la síntesis de opuestos, es un ejemplo clave de cómo la obra puede ser malinterpretada si no se aborda con el cuidado necesario. Una lectura superficial o apresurada puede llevar a interpretaciones erróneas que distorsionen sus ideas y aportaciones. Además, Hegel escribió en un contexto histórico y cultural específico que influye en su pensamiento. Ignorar estos aspectos puede resultar en una comprensión incompleta o errada de su filosofía. Por ello es crucial contextualizar sus textos y considerar las influencias y debates de su época para apreciar plenamente su relevancia y originalidad. En resumen, leer adecuadamente a filósofos como Hegel no solo enriquece nuestra comprensión de sus obras, sino que también nos permite aplicar sus ideas de manera más precisa y pertinente en el análisis de problemas filosóficos contemporáneos. Es un ejercicio de rigor intelectual que exige dedicación y un compromiso con la profundidad y la claridad de la interpretación. Pablo Valle y el doctor Yankel Peralta tratan de disipar algunos mitos sobre Hegel. El canal donde pueden encontrar el video completo se llama El Yelmo de Atenea. Aquí les dejo un resumen de los puntos que considero resaltantes. Los temas son muy complejos, incluso densos, considerando que estamos hablando de Hegel, uno de los filósofos más complicados de abordar. Les dejo con este interesantísimo video del cual considero que se puede aprender a modo de introducción algunos puntos muy importantes sobre la dialéctica de Hegel. Vamos a empezar a ver todos juntos, donde Diego Rusarín nos expone qué es la dialéctica, ¿no? Y qué es lo que decía Hegel, al menos según lo que él entiende. ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Bueno, porque varias personas, varios compañeros, varios amigos, me empezaron a enviar este y otro video de Rusarín donde habla de la dialéctica, como en plan de decirme, güey, ve lo que este sujeto está diciendo, ¿no? Y sinceramente, cuando empecé a escucharlo, es bastante obvio que hay ciertas deficiencias en su entendimiento, o lo que parece ser su entendimiento, del pensamiento de Hegel. Y No mames, güey. pues, sinceramente, a mí no me sienta bien que alguien venga a tomar una actitud de profesor, una actitud de autoridad, y que lo haga al mismo tiempo que reproduce falsedades, mitos o simplemente interpretaciones erróneas del pensamiento de un autor, ¿no? Sobre todo un autor de filosofía, que es el ámbito donde tanto Yankel como yo nos desenvolvemos, y que es aquello que nos interesa no únicamente por lo bonito que es, sino en cierta manera porque es nuestra carrera académica que hemos elegido, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Y luego, por otro lado, sinceramente creo que uno tiene derecho a expresar el aprecio que tiene por la filosofía. Definitivamente todos tenemos derecho a decir, esto me gusta, esto me interesa, esto me gustaría aprender más, pero no creo que sea algo conducente
a incentivar a la gente a aprender más de filosofía si lo que haces es desinformarlos. Eso tuvo que doler. Y en este sentido, pues solo quiero aclarar que las opiniones que yo pueda expresar aquí las hago en calidad de filósofo de profesión, ¿no? Y no como censor, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, dicho esto, pues aplaudo, ¿no? El entusiasmo con que Rusarín nos comunica las ideas que le despiertan los textos que lee, ¿no? Sin embargo, hay una serie como de focos rojos, ¿no? Que a mí se me prenden a propósito de los métodos con los que Rusarín decide comunicarse, ¿no? Y es que a partir de mi experiencia pues, como profesor que soy de filosofía, quizás no soy nada más que eso, ¿no? Creo percibir más bien que Rusarín exhibe todos los excesos de confianza de un estudiante primerizo de filosofía, ¿no? Con todos los riesgos, ¿no? Que esto implica de malinformar a una audiencia de por sí desinformada o que no está formada en filosofía, ¿no? Y bueno, en el video que vamos a ver puede apreciarse que Rusarín pues no ha ejercitado mucho que digamos sus competencias en lo que respecta al comentario de textos filosóficos, ¿no? Eso duele, ¿cierto? Que es una de las competencias, digamos, estandarizadas del filósofo en formación, pues, ¿no? Una de las competencias que uno como filósofo tiene que acreditar, ¿no? Y es que el comentario es un ejercicio, digamos, básico, ¿no? Que pasa por una lectura sosegada de fragmentos cortos, ¿no? De un autor o de una autora cuya estructura argumentativa hay que identificar, parafrasear, contextualizar y luego, pues, tratar de explicar, ¿no? Y solo después de repetidos ejercicios, uno tal vez pueda estar en condiciones de escribir una disertación o un ensayo sobre el autor o sobre alguna obra del autor, ¿no? Con apoyo siempre de un aparato crítico. Y ya solo muy, pero muy después, pues uno estará en condiciones tal vez de dar una cátedra al respecto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo quisiera extenderle a Rusarín una invitación para que identifique, digamos, sus áreas de oportunidad. Hay un texto muy bueno de José Norro que se llama Convirtiéndose en filósofo en el siglo XX, y él ahí enumera muchas de las competencias elementales que como filósofo uno tiene que desarrollar, entre ellas la de comentario de texto filosófico, ¿no? Y bueno, aquí Rusarín comete todos los errores que no se deben de hacer en ese ejercicio, pues, ¿no? Y bueno, y me gustaría que siguiera pues compartiendo sus ideas, pero quizás sería más ético si él mismo dijera que no es un filósofo profesional ni un especialista en tal o cual autor, ¿no? También podría apoyarse en literatura secundaria y compartirnos la interpretación de la que parte, ¿no? No sé. Eh, Porque esta falsa apariencia de expertise, ¿no? Con la que se presenta Rusarín, me preocupa porque no sé qué es lo que quiere, no sé qué quiere vender, pues, o sea, solo le basta con buscar monetizar o monetizar, ¿no? A costa de la desinformación, ¿no? Ahora sí viene lo chido. Y bueno, finalmente quiero decir que lo que yo tenga que opinar, no lo haré en los términos de un diálogo colegiado, ¿no? Porque no estamos debatiendo con un intérprete calificado, pues, sino un poco más bien en reacción a posturas sobre las cuales es difícil emitir un juicio, ¿no? Debido a su excesiva vaguedad, ¿no? Entonces, bueno, habiendo advertido un poco eso, pues podemos empezar cuando digas, Pablo. Entonces, el día de hoy, pues ya vamos a darle comienzo al Diego Rusarín para empezar a entrar en materia. Así que, Shakur, si nos hace el favor de ponerle play a esta onda para empezar a escuchar. Y aquí vamos viendo más o menos según lo que dice, decidimos dónde pararle y empezamos a comentar. Les voy a tratar de explicar este texto de la filosofía de la historia universal. No lo voy a explicar todo porque es un texto bastante amplio, pero un par de conceptos lo voy a tratar de explicar de esta manera. Hegel habla que existe una idea absoluta, ¿okay? Una idea absoluta que es algo así como la máxima razón por la cual suceden las cosas y la que guía el desarrollo dialéctico de la historia, ¿okay? Esta idea absoluta también implica que existe una razón por detrás de todo lo que sucede. O sea, la razón, de alguna manera, muchas veces se nos esconde, pero por detrás de todas las cosas que suceden en el movimiento de los planetas, en el sistema solar, las guerras, las constituciones de los estados, nuestros comportamientos individuales, todos están guiados por una razón, ¿okay? Este espíritu que se manifiesta a través de los comportamientos humanos es un poco lo que observamos, o más bien lo que se desarrolla en la historia universal. Bueno, ahí yo quería hacer dos comentarios, ¿no? Aquí un poco me llama la atención que Rusarín asocia idea con el concepto enfático que tiene Hegel de idea con una especie de razón teleológica por la cual suceden todas las cosas, ¿no? Y que incluye en esa lista, además, el movimiento de los planetas, ¿no? Lo digo por esta razón, porque, bueno, y además asocia idea con espíritu, ¿no? O sea, que la idea es como el espíritu que se manifiesta, ¿no? Entonces hay varias como precisiones terminológicas y conceptuales de Hegel que hay que establecer, ¿no? Uno es que Hegel, partiendo de Kant, pues hace la diferencia entre finalidad interna y finalidad externa, ¿no? Y la finalidad externa es un poco esta idea de sentido común, ¿no? De que las cosas suceden por, cualquier cosa pues sucede por una razón, ¿no? O sea que, por ejemplo, los ríos están ahí para que los animales beban de ellos, ¿no?
o que todo en la vida sucede por una razón, ¿no? Si tu jefe te grita es para que mejores tu carácter, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas cosas que no tienen, que son, digamos, coincidencias externas y que podrían explicarse por una finalidad presupuesta, Kant las clasifica como finalidad externa, ¿no? O que yo diga, voy a ir a la universidad, ¿no? Y entonces voy a tomar el camión, etcétera. Todas las medidas que tengo que tomar para efectos de llegar allá pues, están subordinadas a un fin externo, ¿no? Y en cambio está el concepto de finalidad interna, que es más bien como lo dice Kant, un poco como la finalidad de la forma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un organismo tiene por fin reproducir su propia forma, ¿no? En sus mismos términos, reproducirse en sus mismos términos, ¿no? Y entonces organizar todas sus partes para hacerlas coincidir con ese fin de autorreproducción, ¿no? Esa es la finalidad interna, ¿no? Y entonces lo que dice Hegel es que, y lo dicen en la introducción de la fenomenología en el prólogo, dice que la forma del fin se ha malinterpretado siempre como finalidad externa y que el verdadero fin, el fin racional, lo que podemos identificar con la razón, es la finalidad interna, ¿no? Entonces, no todas las cosas que existen están sujetas a una finalidad interna, ¿no? Sobre todo, y mucho menos, las cosas externas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que Hegel clasifica el movimiento de los planetas como algo mecánico, pues, ¿no? Que carente de finalidad y carente de espíritu. Es decir, estas cosas y la naturaleza, digamos, en su inmediatez, para Hegel no cuentan, digamos, como los fenómenos que estarían encausados por una idea, suponiendo que así lo queramos pensar, ¿no? Entonces, esa sería la primera precisión. La segunda es que la idea, el concepto enfático de idea no es coincidente con el de espíritu, ¿no? En la fenomenología, no me acuerdo si es en el capítulo de espíritu o en el de la razón real, que está antes de espíritu, define Hegel el espíritu como el hacer de todos y de cada uno, ¿no? Es decir, el espíritu es la conexión, no solo la idea de sociedad, pues, ¿no? Sino la conexión, la relación de reciprocidad autoconsciente que hay entre los miembros de una comunidad, pues, ¿no? Entonces, ese hacer del espíritu, que ciertamente es algo que sobrepasa a cada individuo, ¿no? Y sobrepasa incluso la suma de cada uno de los individuos, no es algo que esté por atrás de ellos, ¿no? Digamos, no es una entidad abstracta que actúe por detrás de ellos y como después va a decir, es que se manifiesta a través de ellos, ¿no? Entonces, el espíritu es, digamos, lo que si llega a manifestarse como, digamos, expresión de esa comunidad autoconsciente del hacer de todos y cada uno, ¿no? Y la idea, en cambio, digamos, es el culmen un poco del sistema de Hegel, no es tanto el principio, sino el culmen, ¿no? En el sentido de que él distingue entre idea y concepto, ¿no? Entonces, el concepto es un poco la organización racional de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el fin interno, ¿no? Que el organismo se organice a sí mismo y se mantenga en su reproducción, eso es como su propio concepto, ¿no? Y en cambio, la idea es la realización de ese concepto en la realidad. Ajá. O sea, tiene un sentido muy, muy enfático, ¿no? Ya es la realización del concepto en la realidad. Es decir, la idea no existe antes de su realización, ¿no? Entonces, el concepto que se realiza en el objeto es la idea. Y esto lo podemos pensar, por eso Hegel mete en la clasificación de idea, bueno, ya en ese último tramo, a la filosofía, al arte, al derecho, etcétera, ¿no? Porque lo que implican esas formaciones es ya la organización racional de la realidad por parte del espíritu, ¿no? Es decir, ya en las instituciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero enfatizar son varias cosas, ¿no? Uno, la confusión entre finalidad interna y externa. Dos, la confusión entre espíritu e idea. Y tres, que la idea no preexiste a la realización del concepto. O sea, el concepto primero tiene que realizarse para poder manifestarse como idea, ¿no? Entonces aquí hay varias nociones que pues son un poco no sé, pues simplonas, ¿no? De lo que porque uno entiende idea intuitivamente como algo que uno tiene en la mente, ¿no? Y entonces si de repente Hegel dice que la idea está por ahí y se realiza, pues entonces parece ser que Hegel está diciendo que existe con independencia de los individuos y que luego se va a realizar a través de nosotros, ¿no? Lo cual es una idea un poco, pues simplona, ¿no? Ese es el término. Pero bueno. Y voy a aprovechar también para explicar un poquito el concepto de dialéctica. Les voy a poner un ejemplo. Dialéctica que tradicionalmente y malamente en internet, inclusive yo me declaro culpable de ese error al principio también, yo lo entendía así, y que de hecho me ayudó a entenderlo, creo que ahora lo entiendo un poco mejor, pero me ayudó a entender en un principio que se hablaba de la dialéctica como tesis, antítesis, síntesis, y aunque es verdad que Hegel nunca lo dijo así, hay mucha gente que lo explica de manera simplificada diciendo que la dialéctica es eso, es una tesis que se enfrenta a una antítesis y después supera la antítesis y llega a un proceso de síntesis, o llega a una síntesis o una integración. No es necesariamente la manera correcta de explicar el proceso dialéctico, se los voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos el agua es un líquido, okay. Pero alguien te dice, ¿sabes qué? No, porque arriba de los 100 grados se hace vapor. Entonces, ok, bueno, entonces el agua es un líquido abajo de los 100 grados Celsius. Y te dice, sí, pero abajo de 0 grados se hace sólido.
Entonces, bueno, entonces el agua es un líquido entre 0 y 100 grados Celsius. ¿Ok? Eso es un proceso dialéctico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú presentas una premisa, la premisa se topa con algunas limitaciones en el mundo real y tú ajustas esa premisa, pero integrando aquellas cosas que imposibilitaban que la premisa fuera cierta. ¿Ok? Entonces, en el proceso dialéctico se va filtrando la verdad o nos vamos acercando a la verdad, integrando aquellas cosas que la antagonizaban, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía que mi primera premisa fuera falsa? Yo dije, el agua es líquida. Bueno, es que es falsa porque el agua arriba de 100 grados ya no es líquido, es vapor. Entonces, dialécticamente yo tengo que incorporar esa contradicción, incorporar a mi premisa original y replantear la premisa original, ahora integrando este antagonismo que se presentó a mi tesis original, ¿no? Entonces, sí es A más ver, o menos escriben tesis, ahí. antítesis, síntesis, pero Vamos, yo creo que se es una entiende mejor siguiente con un par de ejemplos. intervención. ¿Ok? Ok, primero la famosa triada de tesis, antítesis, síntesis, que pues Rosarín tiene razón en decir que se ha difundido muchísimo, ¿no? Y aquí es donde también podemos empezar a polemizar con la tradición de recepción de Hegel, porque una de las personas, si no es que la persona que populariza esta triada, es nada menos, nada más que Karl Marx, ¿no? Oh, Dios mío. Bueno, un Karl Marx de juventud, claro está. Un Karl Marx que había estudiado en la Universidad de Berlín, que se había juntado con profesores y alumnos hegelianos de la Universidad de Berlín, donde Hegel había sido catedrático, y que tenía también una cierta recepción mediada por estas personas con las cuales estaba, ¿no? Pero que en la miseria de la filosofía, Yankel me daba la precisión el otro día, parece ser que es la primera vez donde Marx pone esta triada dialéctica haciéndola pasar como si fuera la dialéctica hegeliana. Sabemos que más adelante, Marx en su producción teórica, ya llegando al Capital, a la Surkritik y otros textos, tiene un entendimiento mucho más fino, mucho más rico acerca de la dialéctica de Hegel, acerca del método que va a utilizar para desarrollar su crítica de la economía política. Pero, sin embargo, este texto pues ha influenciado mucho y ha quedado más o menos ahí flotando esta interpretación. Y definitivamente no es correcto, pero Rosarín, al utilizarlo como ejemplo, coloca ahí sobreptíciamente otras dos categorías que sí están relacionadas con la dialéctica de Hegel y que ahorita podemos discutir, que serían la de verdad y contradicción, ¿no? Hegel mismo en la fenomenología, no recuerdo si es en el prólogo o en la introducción, dice, esta triada de tesis, antítesis, síntesis, no es. Este es un esquematismo que utiliza Fichte, un catedrático anterior a Hegel. De hecho, Hegel adquiere la cátedra que Fichte había dejado libre al morir años antes cuando llega a la Universidad de Berlín. Y Fichte había utilizado esta triada en su filosofía. Y Hegel dice, aquí no estamos hablando de esto. Lo que vamos a tratar aquí no es esta triada tesis, antítesis, síntesis. Vamos a hablar de un proceso distinto. Y más adelante empieza a hablar ya acerca de la verdad, y la verdad en la exposición de la fenomenología del espíritu y del tránsito dialéctico que se da entre los momentos de la verdad. ¿Cómo lo hace Hegel? Lo hace de la siguiente manera. Voy a poner un caso o un ejemplo. Uno, cuando está seguro de algo, cuando tiene así certeza de algo, puede decir, yo ya tengo una verdad, ¿no? Pero de repente algo aparece que nos hace reconsiderar esa verdad. Entonces esa verdad que teníamos en un primer momento se revela en su no verdad. Tenía una porción de algo no verdadero que ahora ha salido al paso y se nos ha puesto de frente, y nos damos cuenta que eso que antes teníamos como verdadero ya no puede ser enunciado como verdadero. Entonces tenemos que dar el paso hacia una siguiente verdad. Y ese paso a una siguiente verdad, Hegel lo llama la desesperación. El espíritu, cuando va conociendo los momentos de su verdad, porque es el espíritu o la conciencia la que va conociéndose a sí mismo en el paso de sus momentos, se da cuenta que tiene que desesperar de las verdades que había sostenido para pasar al nuevo momento, porque es inquieta, dice Hegel. La conciencia o el espíritu no puede permanecer en estas verdades parciales porque su dirección apunta hacia una verdad absoluta, ¿no? Hacia el absoluto. Entonces requerirá siempre de estar en movimiento, de dar un paso al siguiente. Y esta verdad, o más bien este momento en donde las verdades se niegan, no queremos aquí decir que sean falsas, no queremos decir aquí que sean, pues sí, falsas, sino son no verdades, porque no es la verdad que está buscando el espíritu. Sin embargo, y esto es lo importante en la dialéctica, o por lo menos en la exposición de la fenomenología, se va haciendo de ellas experiencia, en el sentido de que esas verdades que ya han sido reveladas como determinadas, como insuficientes para la conciencia, van a ser asumidas
Es decir, no se van a desechar simplemente, sino que van a ser traídas consigo para que en el paso de momento en momento podamos ir, por así decirlo, integrando los momentos anteriores en la constitución de un proceso, ahora sí, que nos acerque cada vez más a esa búsqueda que está llevando a cabo la conciencia, ¿no? Yankel, ¿tú quieres decir algo al respecto? Sí, claro, claro. Sí, bueno, la autoría de la tesis, antítesis y la síntesis, ¿no? De esa forma de interpretar a Hegel, ¿no? O atribuyéndosela a Hegel, yo la encontré en bueno, yo me corté más bien una investigación de un estudioso de Hegel que se llama Gustav Müller, que hace un texto que se llama El mito de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y él dice que el autor, así, no fue Marx, sino un profesor de Marx, que era kantiano, y que desde el sesgo kantiano explicaba a Hegel, ¿no? Y que entonces Marx simplemente la tomó y hace una investigación filológica, digo, no nos puede constar nunca estas cosas al 100%, pero bueno, por ahí va la etiología, pues, de este mito. Y yo hice una versión, una traducción libre de ese texto, por el lado de tener, pero está en inglés en el libro compilados de los mitos sobre Hegel, algo así se llama. Y bueno, eso por un lado, o sea, en efecto, eso es un mito. A mí lo que me llama la atención es que diga Rusarín que a pesar de eso sirve para explicar la dialéctica, ¿no? Porque, pues, es que de hecho no sirve, ¿no? Por eso es imprecisa la terminología, ¿no? Bueno, uno, porque la palabra tesis y antítesis, pues, las utilizó Kant en referencia explícita con la dialéctica en las antinomias de la razón pura, ¿no? Y ahí en ese planteamiento no figuraba la síntesis como solución de ese conflicto, ¿no? La síntesis más bien estaba contrapuesta a conocimiento analítico, o sea, es análisis y síntesis, es una cosa distinta de tesis y antítesis, ¿no? Ahora, yo por lo que digo que no sirve es por dos razones. El ejemplo que pone Rusarín no es un ejemplo de un movimiento dialéctico del conocimiento, sino solamente es un ejemplo de cómo procede uno, o cómo podría proceder, y es un ejemplo imaginario, pues, ¿no? Cómo podría proceder uno al precisar sus referencias a la información empírica, pues, ¿no? Y digo que no tiene que ver con la dialéctica porque de hecho que alguien le diga, no, es que es líquido hasta esta temperatura y después ya es gas y no, qué sé yo, no son contradicciones propiamente, pues, ¿no? Una contradicción sería decir, no es de ninguna manera, el agua no es de ninguna manera un líquido, ¿no? Sería una contradicción. Cosa que sí se puede ver en las antinomias de Kant, ¿no? Porque en las antinomias de Kant es o bien el mundo es finito o el mundo es infinito, pero o sea, esas se excluyen mutuamente. En cambio, los estados por los cuales va precisando en el ejemplo de Rusarín, pues no se excluyen mutuamente, porque hay una precisión de hasta qué medida es tal, desde cuál otra medida se vuelve otro estado, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la dialéctica tiene que, o se basa como insumo básico en la contradicción, en el fenómeno de la contradicción. Eso por un lado, pero no de cualquier contradicción, en segundo lugar, ¿no? Sino que yo cuestionaría la pertinencia de la dialéctica, es algo que yo he intentado hacer muchas, repetidas ocasiones, cuestionaría que la dialéctica sea pertinente como para cualquier ocasión, pues, ¿no? Yo diría que Hegel piensa que la dialéctica es pertinente cuando uno trata de pensar objetos infinitos u objetos incondicionados, ¿no? Y que claro es pertinente cuando uno piensa el mundo empírico, pero solo en la medida en que el esquematismo que tenemos del mundo empírico nos haga correr hacia lo incondicionado, por ejemplo, en las magnitudes puras del espacio y del tiempo, ¿no? O la serie de las causas, o sea, todas esas representaciones nos hacen correr hacia la representación de no, representación no es la palabra adecuada, bueno, hacia la noción, pues, de un incondicionado o de un objeto infinito, como le dice Hegel, ¿no? Y es en ese momento que incluso en el mundo empírico, así considerado, surgen las contradicciones y las contradicciones esenciales, es decir, las contradicciones que le interesan a Hegel para efectos del conocimiento filosófico, que es el conocimiento de la esencia, pues, ¿no? Entonces, a lo que ves que las contradicciones que incluso puedan darse en el conocimiento empírico, que tenga que ver como que, bueno, yo digo que la pared es blanca y el otro no la ve blanca, sino que la ve gris, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones no son materia de la dialéctica, pues, ¿no? O sea, eso es una percepción que se puede corregir, se puede matizar, a lo mejor los dos están entendiendo por lo mismo con conceptos distintos, qué sé yo, puede ser que se dé ese fenómeno, ¿no? Pero entonces la dialéctica no es como pertinente para todo, sino para captar la esencia de las cosas, ¿no? Cuando ésta recae en la contradicción inevitable, ¿no? Y en ese momento entra la dialéctica para solucionar la contradicción. Y un poco el ejemplo que ponías tú, Pablo, pues es eso, ¿no? Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, las contradicciones se expresan en la forma en que se tiene, en la que la conciencia sabe cuál es, digamos, el fundamento de la verdad, desde el cual enuncia una ulterior verdad. Por ejemplo, ¿no? La certeza sensible. Todo tiene que ver con mi certeza sensible y después se da cuenta que no, que todo tiene que ver con su percepción, luego que todo tiene que ver con su entendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, no son, a lo que es que no son cualquier verdad, sino que tiene que ver con el fundamento desde el cual establece el paradigma de verdad, ¿no?
Pero en la fenomenología pues solo son expresiones de contradicciones conceptuales que en la medida en que progresan hacia la disolución de la diferencia entre objeto y sujeto, ¿no? Y que llegan al punto en el que ya se agotan esas figuras y se redefine o se define el saber absoluto, que no es otra cosa que el punto de vista puramente conceptual, ¿no? Ahí las contradicciones se expresan en el estado puro, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que la tríada de tesis, antítesis, síntesis no es adecuada porque parece que la contradicción viene de alguien que dice de fuera que no está de acuerdo con ese punto, ¿no? Pero en cambio lo que dice Hegel es que en la esencia misma, o en el concepto de la esencia misma de algo, de un objeto incondicionado, hay una contradicción, ¿no? Que se tiene que resolver por un método dialéctico que entonces formula o logra formular o avanzar hacia la consistencia de un concepto, digamos, que expresa la unidad de lo contradictorio como dos momentos, ¿no? Entonces, no aplica para todo y la triada tesis, antítesis, síntesis no es pertinente porque se trata ahí de, si se habla de contradicciones, serían ahí contradicciones externas que no podrían dar lugar, dada su externalidad, a la unidad del concepto, que es, digamos, el resultado al que apunta la dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi observación al respecto.